Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que forma parte de este programa Estación Central. Durante esta semana estamos hablando del temporal de lluvias en Jalisco. Ayer tuvimos la presencia de representantes de partidos políticos que nos externaron sus puntos de vista acerca de las consecuencias del temporal de lluvias, ya sea en las ciudades o también en el campo. Y bueno, pues hoy tenemos la visita de académicos, de investigadores que también nos compartirán sus puntos de vista. Antes de presentarlos, les comento que en Jalisco, según pronósticos, se registrarán precipitaciones desde mayo, ya los estamos teniendo. En junio y julio la cantidad de agua pluvial será superior a la media histórica y en agosto se pronostica los episodios van a bajar. Esto cambiará en septiembre y para octubre y noviembre también habrá lluvias. De hecho, bueno, pues los modelos advierten que podría haber más agua que hasta el mes de enero, es decir, que el próximo año se pudiera iniciar incluso con precipitaciones. Así que ese es nuestro tema para hoy, que es, no solo para hoy, para toda la semana, temporal de lluvias en Jalisco. Esperamos sus puntos de vista, donde usted se encuentra, ¿cómo le parece que estará el temporal de lluvias? Consecuencias, ¿qué es lo que usted espera? A lo mejor usted nos está escuchando, nos está viendo en alguna zona agrícola. Bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias de un temporal de lluvias copioso o las consecuencias de un temporal de lluvias muy bajo? Esperamos sus comentarios. Y en la ciudad, por ejemplo, ¿cómo vive usted el temporal de lluvias? Problemas, cosas buenas, captación de agua, etcétera. Son bienvenidos todos sus comentarios. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, les recuerdo que estamos en @C7-EstCentral. Yo le comentaba que los martes están con nosotros académicos e investigadores, así que saludamos con mucho gusto al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes. Saludamos también con mucho gusto nuevamente al doctor Manuel Montenegro Fragoso, experto en cultura del agua y energía hidráulica y académico e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Doctor, nuevamente bienvenido, un gusto. Gracias, muy amable. También saludamos con mucho gusto al doctor Ángel Meulenert Peña, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenidos. Pues bueno, temporal de lluvias en Jalisco. Si pudieran definir con una sola palabra o en un término muy corto, temporal de lluvias en Jalisco, ¿cómo lo definirían y por qué? Bueno, es muy difícil con Doctor una sola Ángel. palabra. Un término corto, entonces. El término corto es, bueno, temporal de lluvia es el que se plantea cuando se regulariza la lluvia propia del tiempo de verano, o sea, de esta época del año. Cuando ya se regularizan, quiere decir cuando más de 3 días está lloviendo en una zona determinada del estado. El temporal no es el mismo para las diferentes zonas del estado. Por ejemplo, ya podemos hablar que en este caso en el centro del estado ya inició el temporal y también en la zona de la Ciénaga, la parte sur. Sin embargo, todavía en la costa no ha iniciado el temporal, no ha iniciado tampoco en la zona norte y tampoco en los altos norte. Todo el resto del territorio ya se puede decir que estamos comenzando el temporal de lluvia. La condición climatológica que nosotros establecemos es más de 3 días lloviendo, a partir de que se estabilizan las lluvias en el territorio. Eso es temporal de lluvia. Que claro, el temporal de lluvia varía año con año, no siempre es exactamente el mismo día. Hay un promedio del día 12 de junio más o menos 2 días. Sin embargo, eso está sujeto a los fenómenos atmosféricos que nos proporcionan la lluvia, que puede ser que algunos años se dilate más el inicio del temporal, otros años inicie un poquito antes, como es este caso, porque depende de condiciones externas, no solo de la condición interna, de las condiciones meteorológicas internas. Bueno, muy bien, pues mucho para platicar durante este programa acerca del temporal de lluvias. ¿Cómo lo definirían ustedes, doctor Ulises, doctor Manuel? Bueno, si habría que definirlo, yo creo que habría que definirlo como algo beneficioso siempre y cuando nosotros tengamos la prevención y una buena gestión precisamente de este recurso. ¿Por qué lo define así como beneficioso y con prevención? Bueno, básicamente las actividades humanas tienen que ver con la disponibilidad de agua potable, agua dulce, y uno de los principales
elementos que surte precisamente el agua es obviamente la lluvia. Muchas gracias. Doctor Manuel Montenegro. Yo creo que una de las bellezas que tiene Guadalajara es justo su temporal de lluvias. Regularmente está más o menos definido, ¿sí? Son lluvias interesantes, son lluvias que regularmente a mí me llaman mucho la atención, son por la tarde o por la noche, permitiéndonos hacer nuestras actividades temprano. Es algo muy especial de Guadalajara y es una, vaya, diría, es una bendición para esta región. Desgraciadamente no lo sabemos apreciar y nos quejamos de la lluvia, pero la lluvia es el principio del ciclo hidrológico. Entonces yo creo que Guadalajara está bendecido en ese sentido. Obviamente en ocasiones tenemos menos precipitación que en otros años, pero regularmente tenemos una precipitación de 950 milímetros que es bastante aceptable. Es decir, como también comentaba el doctor Ángel Meulener, depende de las zonas, bueno, pues es cuando empieza el temporal de lluvias y también qué tan copioso va a ser, porque puede ser subjetivo, ¿no? El temporal de lluvias. Podemos decir en Guadalajara es bonito, es beneficioso, pero habrá zonas donde un temporal de lluvias copioso puede ser riesgoso si no se tienen las precauciones, la prevención adecuada, ¿no? Así es. Así es. Doctor Y Ángel. bueno, el temporal de lluvia, como decía el profesor, es algo bueno, es algo beneficioso, es algo hermoso aquí en Guadalajara. No solo en Guadalajara, vamos a hablar de todo el general. estado. Facilita la agricultura, es la que nos favorece, porque es la época precisamente en que se empieza la siembra del maíz, fundamentalmente, y es necesaria esa lluvia. Lamentablemente no está tecnificada nuestra agricultura y por lo tanto necesita de ese temporal, pero precisamente las condiciones físicas geográficas del área son las que hacen que sea exactamente como decía el profesor, final de la tarde y en horas de la noche. Eso es por las condiciones físico-geográficas de donde estamos. No obstante eso se altera. Se puede alterar por fenómenos externos. Por ejemplo, un ciclón tropical puede dar al traste con ese ciclo de la tarde-noche. Y podemos tener 1, 2, 3 días, de acuerdo con un ciclón tropical que se aproxime a la zona costera, podemos tener 3 días de agua sin parar. Constante. O una onda tropical, que es un fenómeno meteorológico que viene del área del Caribe, puede afectar y puede también dar al traste con ese ciclo. Muy bien. Pero bueno, el ciclo es así, final de la tarde y la noche. La noche. Muy bien, tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos platicando del temporal de lluvias. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 14 minutos. Agradecemos su compañía en Estación Central hablando del temporal de lluvias en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. ¿Cómo vive usted el temporal de lluvias? Bueno, pues esperamos sus comentarios. Esta tarde están con nosotros investigadores y académicos de diferentes universidades. Nos acompaña el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña el doctor Manuel Montenegro Fragoso, experto en cultura del agua y energía hidráulica, además académico e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Nos acompaña también el doctor Ángel Meulener Peña, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿México tiene una política integral para el manejo de las lluvias? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que primero, profesor, ¿no? Es experto en... Pues yo creo que El doctor Manuel. de que hay alguna política para el manejo de la lluvia, pues sí la hay, ¿no? Yo siento que lo que nos ha rebasado es precisamente el crecimiento demográfico de nuestro país con la planeación. No está a la par. Nuestras ciudades no están planeadas. Regularmente cuando una ciudad crece es sano porque eso le trae más recursos y hay beneficios a la ciudad. Pero cuando crece demasiado, como lo he dicho varias veces, se vuelve un déficit, ¿sí? Porque llega la curva y empieza a caer, porque es muy costoso. ¿Cuánto nos cuesta mantener la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey? ¿Y cuánto es lo que sacamos de ella? En realidad, si hacemos un balance, yo creo que saldremos debiendo. Y en el caso del agua y las lluvias, es muy común que todas estas regiones tuvieron drenajes naturales. Hablo de ríos y arroyos donde se descargaba naturalmente las aguas. Y eso es lo que en el mundo se está recuperando.
Seúl acaba de abrir su río y hacer un parque Sí. lineal para rescatar esos cauces. O sea, si nosotros dejamos que el agua corra por donde debe de correr, o sea, si convivimos con la naturaleza, creo que sería más amigable. Sin embargo, los entubamos los ríos porque los convertimos en drenajes, en aguas negras, y por sanidad aquellos quedan. Pero ya su área hidráulica se ve reducida. Entonces llega una precipitación excesiva, más allá del periodo de retorno, pues aquello se desquicia y se convierte de ver a las ciudades en Venecias, ¿no? Inundados. Inundadas totalmente. La Ciudad de México es por eso el desagüe profundo. Aquí en Guadalajara, pues no se diga, también tenemos problemas. Si usted revisa Guadalajara, es una ciudad que está a 520 metros del nivel de una barranca. Yo les digo a mis alumnos, esta ciudad no se puede inundar. Es imposible que se inunde. Pues se inunda. Y sí, ¿no? Porque tenemos construcciones muchas veces en los cauces. Ni siquiera los drenajes tapados, sino construcciones en los cauces. Digo, bueno, el problema no es de la naturaleza, es del hombre, que no ha convivido ordenadamente con la naturaleza. O sea, sí hay planes, pero se han rebasado. Esa sería la respuesta. ¿Cuáles planes son los que existen como políticas y que por estos hechos son rebasados? Bueno, pues hay planes, por ejemplo, desde mayo empiezan a desasolvar las bocas de tormenta y una serie de cosas previéndose las lluvias. Pero lo que no tomamos en cuenta, que esos drenajes fueron calculados para lluvias anteriormente y no está urbanizada la ciudad. Ahora todo lo que llueve se mete por un agujero, lo que antes llueve y escurría naturalmente, parte se infiltraba, parte se evaporaba, y era un equilibrio natural. Sí. El hombre lo ha roto con ese sentido. Nosotros lo hemos visto en Guadalajara, en época de lluvias, de grandes tormentas, tenemos adornos en las calles con fuentes danzarinas hasta de colores que salen las aguas negras, porque los drenajes son combinados. Sí. Son aguas pluviales y aguas sanitarias. Entonces, al combinarse aquello y no aguante el drenaje, pues sale Borbotones. efecto de presión, ¿no? Una de esas cosas pasó cuando Doctor estaban Ángel. construyendo el túnel de las Rosas, ¿no? Claro. Que ahí apareció A un tapón ahí. inusitadamente. Inusitadamente. Encontraron la combinación esa de drenaje con aguas negras, con no un desastre. Nuestro drenaje, no hay drenaje pluvial en Guadalajara, podría decirse. O sea, si nosotros tuviéramos un drenaje pluvial y un drenaje para aguas negras, pues es más fácil tratar las aguas de lluvia. Serían más fácilmente aprovechables que combinarlo con las aguas negras. Esto es costoso, claro que es costoso, ¿no? La ecología tiene su precio, pero es el camino hacia la sustentabilidad. Es costoso y no se ve. ¿Por qué no se ve? Ayer en esta mesa se platicaba algo de esto, en la Ciudad de México se hizo el emisor Oriente para, ¿no? Para tratar el agua, para sacarla. Para sacarla. Y se gastaron muchísimos millones. Pero entonces ayer en esta mesa se platicaba que eso no se nota. ¿No se notan esas obras? Pues que cómo se toma una foto con el drenaje. Cuando los ciudadanos Sí, no nos claro. inundamos es cuando decimos, Exacto. o no nos acordamos, o ¿cómo es esto? Es muy subjetivo esto de que no se notan estas obras. Son obras que no se ven, más que nada. No se ven. Lo que se ve es lo monumental. Sí. Caminos, puentes, parques, Sí. infraestructura. O gastar dinero en cosas como la famosa torre de luz. Ahí, esas son cosas Esas que sí se ven. notan. Esas sí se notan, pero se nota el despilfarro, ¿no? ¿Qué, doctor Hermes? Sí, yo creo que aquí el asunto es de que, como bien decían, sí hay una política, pero no es una política integral. ¿Qué quiere decir? Que nada más tratamos de solucionar el problema que tenemos en ese momento, pero no lo vemos de manera integral. Y aquí tiene que ver mucho precisamente la planeación que mencionaba el doctor Montenegro, que obviamente ha sido rebasado primero el tamaño de las ciudades y la capacidad, en este caso de la infraestructura hidráulica que tienen las ciudades, pues no da para más, ¿no? Anteriormente que se tenían obviamente parques, zonas arboladas, zonas en las cuales no teníamos asfalto ni concreto hidráulico, pues había una infiltración y que alimentaba básicamente nuestros mantos freáticos. Hoy en día pues tenemos dos problemáticas, cantidad de agua y calidad de agua. Y básicamente mucho de ello podría solucionarse con la utilización precisamente de esa agua que para nosotros es un desperdicio. Cae el agua de lluvia, se combina con el drenaje de doméstico industrial de la ciudad y obviamente esa agua no sirve absolutamente para nada. Si hubiera precisamente esa infraestructura para poder separarla, pues obviamente no estaríamos pensando en traer agua de
el De otros Zapotillo, lados. de otros lados, mismo Chapala, sino que estuviéramos utilizando el agua que estamos generando o captando precisamente en esta región. Entonces yo creo que la política tiene que ir de esa manera, integral y no únicamente por parchecitos. Y a mí me preocupa de sobremanera que por ahí se mencionaba que hace unos días las autoridades mencionaban que ha disminuido precisamente ya el desperdicio de agua en el sistema de distribución, en este caso el CIAPA. Sí. Y bueno, yo quisiera saber cuándo se hizo eso, porque yo no he visto que se haya trabajado precisamente en ese sentido. Tenemos un porcentaje de fugas del 70% aproximadamente de agua que pudiera ser utilizable y que se desperdicia precisamente por Es altísimo, Por- 70%. por obviamente lo viejo que están las instalaciones y la no renovación precisamente de esas instalaciones. Entonces, en ese sentido yo creo que habría que aplicarse. Y como es una obra que no se ve, que no es monumental, que no me da, vamos a ¿Votos? decir, ¿O cómo? sí, Sí. capital político, pues Ok. obviamente es muy difícil que la autoridad le preocupe ese tipo de cuestiones, sino que se preocupa más por obras más monumentales y que tienen, vamos a decir, una atracción de la gente para la a gente. cosas en las cuales pues está por debajo de la tierra, no se ve y no podemos valorarla, ¿no? Con esto que tenemos, con esta ciudad, con esta zona metropolitana, con la infraestructura vieja, con que se mezcla el agua de la industria, el agua de lluvia, el agua de las casas, ¿qué podemos hacer en un temporal de lluvias? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Un manejo integral, aparte del desasolve previo, pero con esta realidad que vivimos, con esto que tenemos, ¿cómo podemos tener una mejor convivencia con un temporal de lluvias copioso? Es que es muy difícil tener una convivencia en el momento en que nos encontramos aquí en la ciudad. Es muy difícil porque la ciudad no soporta los volúmenes de agua que caen en un temporal de lluvia en la mayoría de sus zonas. La infraestructura ya no soporta eso, como explicó el doctor anteriormente. No hay infraestructura que soporte esos caudales en este momento. No vamos a hablar de cambio climático ni que ha aumentado más la lluvia. La lluvia se mantiene igual. Ha variado poco, las variaciones son muy Mínimas. pequeñas en 50 años. Lo que pasa es que la ciudad es la que no se ha planificado como debe ser. Y entonces, al no planificarse como debe ser, ¿qué podemos hacer? Pues seguir sufriendo, De plano. sufriendo las inundaciones, seguir sufriendo los problemas que nos causan todos los temporales. Y lo único que se puede hacer es mitigar algunos efectos. Tener una mejor conciencia en cuanto a protección civil, que cree una mejor conciencia de no meternos en lugares cuando haya una tormenta severa, por ejemplo, en lugares que son peligrosos, que lo siguen haciendo la gente. Mucha gente entra en un túnel y dice, no va a pasar nada, pero cuando llega al final, abajo, Ya se inundó. ya está inundado, porque es que el agua tiene una velocidad tremenda. Lo que entra son torrentes de agua. Sí. Cuando hay casos de estos, de tormentas locales severas. Y eso ha pasado muchas veces ahí en Plaza del Sol. Sin embargo, vemos los vehículos ahí adentro. ¿Y cómo te metiste? ¿Por qué entraste si estabas viendo lo que estaba pasando? Y así, bueno, esas son cosas que los ciudadanos deben ir creándose esa conciencia de tratar de que no podemos resolver el otro problema, no sé por cuántos años, hasta que las autoridades se pongan firmes a resolver el problema, pero bueno, por lo pronto mitigar esos efectos. Nosotros estamos cansados de decir en el instituto, por el radio, por la televisión, por todos los lados, por ejemplo, que cuando hay tormentas locales severas o tormentas eléctricas fuertes, que no se use el teléfono, que no se bañe la persona en ese momento en la regadera, que no estén en un lugar al aire libre sin protección, que no se protejan debajo de los árboles. Y todos los años vemos cómo muere gente. Por esas causas. Por esas causas. Entonces todo eso requiere de un trabajo de educación, un poco a mediano plazo, de que las personas vayan adquiriendo conciencia. Y bueno, la prevención ante esos fenómenos peligrosos como es el caso de los huracanes,
que es inevitable. Es inevitable que un huracán nos impacte la costa. Sin embargo, tú vas a la costa y sigues viendo palapas arriba de la arena. Y no palapas solamente, ya hasta restaurantes y de todo, ¿no? Entonces viene un huracán, arrasa con todo y ya vamos a echarle la culpa al cambio climático, le echamos la culpa al huracán. No, señor, usted fue el que hizo eso. Se puso indebidamente. Hoteles que se han inundado en Puerto Vallarta porque ha entrado el mar. Y eso es por falta de una educación, de prevención ante esos desastres que los vamos a seguir teniendo. No es inevitable. Haya o no haya cambio climático. Vamos a seguir sufriendo eso. Mientras nos sigamos poniendo en el camino del agua. Sí, claro. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos platicando acerca de, pues, quién debería de tener o cómo debería ser una política ya a nivel nacional o cuáles estados deberían encabezarla. Y también acerca de el fenómeno del Niño, por ejemplo, que puede estar relacionado y que hay declaraciones, ¿no? Que este temporal de lluvia está relacionado con el fenómeno del Niño. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Hablando del temporal de lluvias en Jalisco. Tenemos la llamada de Jorge Müller, nos dice, nos felicita por este programa ya que todos los panelistas están explicando el tema de la mejor forma. Dice, olvidémonos de los diputados malos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues continuando con nuestro programa, ya hablábamos de que si existe una política para el manejo integral de las lluvias. ¿Existe a nivel nacional o debería de existir a nivel nacional, ya no centrándonos en las ciudades, sino también en las diferentes características que tienen los estados? ¿O cada estado debería de encabezar una política propia, tomando en cuenta las diferentes actividades, las diferentes regiones que tiene cada estado, para tener una política integral del manejo de aguas? Yo creo que sí hay a nivel nacional. Doctor Manuel. Si no, no existiría el Fondo para Desastres, ¿no? O sea, si está programado como tal, que se llegan cosas extremas y hay un fondo para atender esas situaciones, sí lo hay. ¿Pero también está rebasado o sí en funciona? una ocasión platicando en una plática que nos dio el mayor López Rivas, nos hablaba de todos estos detalles de prevención. Dice, nosotros hacemos una serie de sugerencias y de recomendaciones en todo lo que hemos observado y nos presentó una serie de detalles ahí en el Consejo Académico del Agua. Y bueno, le decíamos, bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, es que mi autoridad no llega hasta allá, ¿no? Luego vienen las autoridades que ejercen esas sugerencias que nosotros damos, ¿no? Okay. Pero debe estar en combinación, o sea, la solución, como dice aquí el doctor, es una solución integral, es de todos los entes que componen el gobierno y de la misma sociedad en general, de saber, como dice también el doctor, que se cansa de decirle a la gente de la prevención y demás, pero la gente también debe atender eso, ¿no? Es muy cómodo dejárselo a las autoridades nada más. Yo creo que seríamos todos los que formáramos una cultura en el manejo de las lluvias y en la convivencia con la naturaleza, sí, diría yo. Claro. Y para planes así nacionales, como usted dice, pues yo sigo insistiendo en una planeación nacional, un desarrollo integral de que crezcan todas las entidades al parejo. O sea, insisto, Guadalajara ya llegó al límite de crecimiento y ya lo rebasó. Y además Jalisco no es solo Guadalajara. Hay muchas entidades que tienen recursos naturales que podrían desarrollarse también. Sí. Y podríamos desarrollar un plan integral y ahí estarían también el asunto de las lluvias. Porque si seguimos creciendo esto, acabamos como México, que no es ningún ejemplo a seguir. No, y hay un mal ejemplo que no lo hemos mencionado, que es Tabasco. Esa es la oveja negra de la familia. ¿Qué sucede? Bueno, realmente en México sí se ha trabajado en crear una atención especial a la hidráulica, ¿no? Sí se ha hecho algo, se han hecho esfuerzos, existe el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se han hecho algunos esfuerzos, pero lo que es inconcebible, que año con año en Tabasco se sufra lo mismo. Villahermosa. Que se inunde. En Villahermosa fundamentalmente, pero bueno, buena parte de Tabasco. Se sufre año con año la misma situación. Entonces vemos en los medios
el tratar de resolver el problema con costales de arena, pero ese no es la solución. Exacto, no sale más caro, digo, si cada año sucede esto, entonces cada año se aplique el plan nacional, no sé qué número, y entonces también México se une y a los damnificados, ¿no sale más caro eso que poner obras que salgan carísimas, pero que se eviten todas estas tragedias? Bueno, incluso, si haces una sumatoria... ¿no? Imagínese. No sé, doctor, si hace una sumatoria de todo lo que ha pasado históricamente en esa región... Ya se rebasó, ¿no? Ya sobra dinero para resolver el problema. Yo siento que muchas veces lo que es el desconocimiento de lo que está pasando naturalmente, ¿no? Recuerdo, me tocó estar ahí cuando aquellas inundación en Tabasco, y que Peñitas, la presa más cercana al río en el Grijalva, cerca de Villahermosa, tuvo problemas en la casa de máquina y estaba vertiendo. Entonces aquello inundado y todavía la presa vertiendo, aquello se veía tremendo, ¿no? Y le echaban la culpa a las presas. También había problemas políticos y demás. Pero en realidad, si analizamos aquello, no. Gracias a las presas se salva Villahermosa. Porque de alguna forma disminuye esas avenidas, las pasa en mayor tiempo, les baja los picos y poco a poco va soltando el agua. Yo insisto, es la planeación y el crecimiento. O sea, no olvidemos que Villahermosa está a 10 metros sobre el nivel del mar. O sea, y justo en la desembocadura del Grijalva le llega el Usumacinta, que es el río más caudaloso de México, y si aquel trae mucha precipitación, trae mucho escurrimiento, le forma una barrera natural acuática, entonces no puede descargar el Grijalva. Entonces aquello se remansa y aquello se ven unas inundaciones tremendas. Pero es conocer propiamente el problema. Dice, ¿por qué se inunda? Pues porque está está muy bajo, ¿sí? Realmente, ¿hasta dónde deben, insisto, hasta dónde deben de crecer las poblaciones en función de los recursos o bien del temporal de lluvias y todas estas cosas que se vienen, ¿no? O sea, soluciones integrales. Si vemos que se inunda ya 10 o 20 veces, algo está pasando. Ahora, visitando China, lo que pasa en el Yangtze-Kiang es algo parecido. Se construyeron una serie de presas y se ve históricamente cómo han disminuido las catástrofes porque se ha controlado el caudal de las aguas. O sea, de alguna forma el hombre puede actuar para aquello mitigarlo un poco, ¿no? Pero vaya, combinándose con lo natural, no agrediéndolo. No agrediéndolo. Okay. Doctor Hermes. Bueno, yo creo que esto de la organización para pues tener una política mucho mejor a nivel nacional, pues tiene que ir a todos los niveles. Porque siempre hablamos del plan de N3, etcétera, etcétera, pero no es función únicamente de la federación. Yo creo que aquí las acciones locales son muy importantes. Muy bien. Y eso tiene que permear obviamente hasta el municipio. Desafortunadamente la mayoría de los municipios, o una gran parte de los municipios en México, no tiene la capacidad ni de infraestructura ni la capacidad humana para poder afrontar este tipo de problemas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cerca de la zona metropolitana sabemos que en el municipio, por ejemplo, de Tlajomulco se desgaja un cerro por precipitaciones y pues obviamente no tienen la capacidad para afrontar el problema, tienen que hablarle primero a la parte estatal, Protección Civil Estado de Jalisco, y si no tienen los elementos suficientes, pues se van a lo federal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a formar esa cultura desde las acciones locales, municipales, y que eso tenga una estructura bien definida hasta que cuándo es la responsabilidad de una entidad, cuándo tiene que ir a la siguiente y cuándo tiene que ir a la siguiente. Pero ahí tiene que estar involucrado obviamente también el ciudadano. ¿Por qué? Porque nos quejamos todo mundo de que se inunda Plaza del Sol, de que tenemos grandes precipitaciones en cierta zona, pero la mayoría de las personas tenemos las malas costumbres de que de por sí nuestros drenajes pobres y de por sí nuestros drenajes de mala calidad, y aventamos la basura de manera indiscriminada. ¿Y a dónde va a parar toda esa basura? Pues obviamente esos drenajes. Entonces yo creo que hay que hacer vamos a decir, todo el esquema, desde el ciudadano hasta la autoridad federal, de que cada quien tiene que hacer su papel, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar sobre todo en un plan de cultura, un plan de educación, para que la gente empiece a hacer lo que tiene que hacer y prevenir precisamente esos problemas. Porque lo único que hace la gente es informarse,
bueno, va a llover, se va a inundar fulanita parte, no voy a pasar por ahí, me voy por otro lado. En el mejor de los casos, porque ya comenta el doctor Ángel que... ¿Qué provoco? Provoco caos vial, contaminación del aire, etc. Y una gran cantidad de cosas que no están previstas. Entonces, seguimos con esa cadenita de estar jugando a hacer algo y a veces no hacemos absolutamente nada, sino que empeoramos los problemas, ¿no? Entonces, yo insisto, sí se tiene que buscar una organización, pero que permea a través de todos los niveles, desde el ciudadano hasta la autoridad federal. Y en algunos casos hasta las autoridades a nivel internacional, porque a veces también en algunos países está sobrepasada la autoridad nacional. Ok. Doctor Manuel. Soluciones, como dice aquí el colega, soluciones muchas veces son muy reducidas, ¿no? Hay una calle aquí en Guadalajara que me llama la atención, le tomé foto y por ahí la publiqué en un libro, que dice, y en una buena colonia, dice, no pasar durante lluvias, calle inundada, topes para desviar el agua. O sea, ese tipo de soluciones no son soluciones, mejor vámonos a ver por qué está inundado, ¿no? Claro. Sí. Y muchas veces está en el cauce, pues, o sea, ustedes revisen el río Temajac. Sí. ¿Dónde pasa el río Temajac? Por Plaza Patria. Llega y está una plaza. ¿Qué río está haciendo ahí, no? Pues, digo, los cauces hay que dejarlos como cauces. Los desiertos son bonitos por desiertos, los cauces por cauces y hay que tienen su convivir con razón de ellos. ser, claro. Tienen su razón de ser, Claro. es natural. Usted comentaba al principio ejemplos de recuperación de ríos, mientras que aquí los hemos entubado. Mencionaba Correcto. Seúl. en Seúl, Sí. el río de Bilbao también, que era un cochinero y también se recuperó. ¿En México hay posibilidades de recuperar los cauces de nuestros ríos y de tener nuestros ríos? ¿Qué posibilidades Por supuesto. hay? Sí. ¿Y voluntades? Bueno, Yo creo que Bueno. también. eso es otra cosa. Yo creo que debemos formar, yo creo mucho en el plan que hacemos nosotros como académicos, el transmitir todas estas ideas a nuestros alumnos. Ellos el día de mañana van a estar, muchos de ellos, en puestos donde van a tomar decisiones. Claro. Si tiene una cultura de sustentabilidad, por supuesto que van a entrar a este ritmo. El mundo lo está pidiendo. Lo que antes decíamos que vivíamos en la canica azul y la burbuja, no, en realidad es una burbuja. Nos acabamos esa burbuja y no hay para dónde hacernos. Y nosotros nos la estamos acabando. Ahorita está en el discurso nada más las reuniones cumbre y salvemos la tierra y suena muy bonito todo esto. No, va a ser una realidad. La contaminación es una realidad. Y los ríos y convivir con la naturaleza sí se puede. En otro programa habíamos comentado, la basura es dinero. Sí. Se puede reciclar y se puede Capital. utilizar para la orgánica para generar Es el biogás, es Materia energía. prima. Materia prima Hay que cambiarle el nombre. reciclable. O sea, entrar en ese tipo de cultura. Sí. Obviamente sí es más costoso que agarrar la otra materia más limpia, ¿no? Pero va a llegar un momento que sí tenemos que dar la vuelta. Namibia, ¿qué hace? ¿No tiene lluvias? Pues le da la vuelta al tubo. Llega, la usa y va para atrás otra vez el agua porque no tienen lluvia. Lo que tienen. Ellos se separaron de Sudáfrica y pues que les vaya bien. O sea, aquel país que no tiene recursos hídricos no es atractivo. Sí. México tiene recursos hídricos. Muy bien. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso vamos a las conclusiones y también al inicio del programa platicaban de cuántos milímetros fue lo que cayó ayer de lluvia, aproximadamente, ¿qué? ¿20 más o menos? 20, 22 milímetros en Zapopan. En Zapopan. Y decíamos, ¿y a dónde se va toda esa agua? Ya nos platicaron a dónde se va. Y contemplando países que no tienen agua, ¿qué darían por tener esos 22 milímetros? ¿Y nosotros? Muy bien. Es el temporal de lluvias de lo que estamos hablando en Estación Central. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro último corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con las 47 minutos. Llegamos al último bloque de Estación Central hablando del temporal de lluvias. Y se comunica Pedro Dorante Castro. Él nos dice, hay presupuesto para casar a personas del mismo sexo, para cuidar a los animales, para mantener a los políticos fanfarrones. Y pregunta, ¿no hay dinero para canalizar toda esa agua de las lluvias? Termina su comentario Pedro diciéndonos, todo en esta vida es difícil, todo, pero no por eso no se hacen las cosas.
¿Algún comentario respecto a esta llamada? ¿Qué dicen? Doctor. Doctor Hermes. El asunto está en que, como ya habíamos dicho anteriormente, pues este tipo de infraestructura pues no se ve, no tiene capital político. Entonces, la mayoría de las autoridades a través de la historia, al menos yo aquí en Guadalajara, lo que yo tengo uso de conciencia, desde siempre hay una gran cantidad de personajes científicos que han propuesto la reutilización de agua de lluvia, y la respuesta de la autoridad siempre ha sido la misma y hasta ese momento no ha cambiado. ¿Cuál es? No hay las condiciones ni la infraestructura para poder hacerlo. Claro que no, tenemos que crearla y crearla cuesta dinero, y ese dinero no se ve reflejado en algo que me vaya a dar votos, entonces mejor no me interesa. Entonces creo que tenemos que cambiar ese paradigma en decir, bueno, a lo mejor no es muy vistosa, pero sí le va a redundar a la población en grandes beneficios, pues Claro. vamos apostándole a este tipo de cuestión. Cambiar el paradigma, ¿no? Saliéndonos de las ciudades y yéndonos al campo, a la agricultura, ¿es benéfico un temporal de lluvias copioso para la agricultura? Pienso, por ejemplo, en el sur de Jalisco. En Pues cualquier sí, zona de la agricultura, y esto tenemos que decir que es benéfico porque tenemos una agricultura que no está totalmente tecnificada. Por ejemplo, el maíz, que es la fuente principal aquí en esta zona, depende del temporal. No sucede así, por ejemplo, si vas a Sinaloa. En Sinaloa, que es el granero mayor de México, está totalmente tecnificado. Es con riego. ¿Qué le hace daño a Sinaloa en cuanto a la agricultura del maíz? Las heladas. Que eso sí ya es un problema que es muy difícil de combatir, la helada cuando vienen las oleadas de aire frío. Y aquí en Jalisco, lamentablemente, nuestra agricultura depende casi totalmente de la lluvia que tenemos año con año. Si tenemos un temporal bueno, lógicamente que va a ser bueno y vamos a ver altos rendimientos. Si tenemos un temporal malo o bajo, por debajo de la norma, pues los rendimientos se van a ir abajo. ¿Qué es un temporal bueno y qué es un Un temporal temporal abajo de la bueno es norma, todo doctor? aquel que esté por encima de la norma histórica. La norma histórica de temporal de lluvia aquí es de alrededor de unos 950 milímetros al año. En el temporal. Y bueno, si eso sucede, si el temporal se mantiene en ese rango de 950, 1000, es un buen temporal, o sea, no hay problema, y que esté bien distribuido en todas las regiones agrícolas. Si ocurre lo contrario, que son temporales que los agricultores le llaman temporales pinto, que no es homogéneo, llueve más en un lugar que en el otro, entonces hay lugares que van a tener buen rendimiento, lugares que van a tener bajo rendimiento. Entonces ahí la agricultura sí va a tener algunos problemas por la falta de tecnificación. Si tuviéramos regadío, riego en prácticamente todos nuestros campos, entonces se podía evitar en mucho esa problemática. Y entonces prácticamente estamos expuestos a lo que la naturaleza nos envía. Lo mismo que sucede con el lago Chapala. Sí. El lago Chapala es un lago que se nutre del agua que le viene del cielo y de los afluentes que le traen el agua. Si cerramos los afluentes y dependemos solo de lo que cae del cielo, pues el lago va a morir. O sea que tenemos que ir más a tecnificar toda la agricultura, toda la problemática que tenemos, por ejemplo, con el lago Chapala. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este temporal, de acuerdo con lo que hemos analizado los modelos de pronóstico, es un temporal que no va a ser bueno. Este 2014. Este 2014. ¿Por qué? Porque vamos a estar sujetos no a lo regional, sino que estamos sujetos a las cuestiones externas. Y en las cuestiones externas vamos a tener la influencia del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño trae como consecuencia un aumento de la lluvia en el invierno, cosa que no desean los agricultores, porque lluvias en tiempo de invierno para ellos es fatal. Sin embargo, va a traer un déficit de lluvia en la época de mayor importancia de la lluvia para la agricultura, que es julio y agosto. No quiere decir que no vaya a llover, pero va a ser deficitario. Después se va a ir recuperando poquito a poco, septiembre, octubre, pero ya después, noviembre y diciembre, otra vez con lluvia, es fatal para la agricultura. Y entonces este temporal sí es un temporal
Perdón, porque tengo No se bronquitis y por eso estoy así, No se con el aire preocupe. acondicionado me molesta un poco. Ahorita le bajamos. Muchas gracias. Entonces, sucede que sí vamos a ver buena lluvia ahora en junio, pero después va a haber un bajón. Y precisamente es cuando más el Más se maíz necesita. lo va a necesitar. Y después va a tener lluvias cuando ya no lo necesita. Por eso nos estamos enfrentando este año a una problemática bastante seria en cuanto a la agricultura aquí en nuestro estado de Jalisco. Ok, importantísimo conocer estos puntos, porque ya hablábamos de las ciudades, pero era necesario también centrar esta atención en el campo, ¿no? Sí, Pero doctor aparte de Hermes. tecnificar el campo, yo pienso que también tenemos que adaptar los cultivos a las cantidades de aguas que tenemos. ¿Por qué? Porque en otras regiones del mundo lo han hecho de esa manera. O sea, si yo insisto en producir algo que necesita una gran cantidad de agua y no la tengo, pues es necedad, ¿no? Tenemos, aparte de la tecnificación, pues obviamente que los cultivos estén avalados precisamente por una cuestión científica. Que no simplemente sea por tradición o capricho de seguir manteniendo los mismos cultivos. Ajá. Yo pongo un ejemplo bien sencillo. En una zona de España, en Almería en particular, pues obviamente no tienen ríos. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿A qué nivel han llegado? A desalinizar el agua de mar. Ah. Y ese proceso cuesta Carísimo. mucho dinero. Entonces, hay un ejemplo de que cuando la gente necesita agua, pues la va a obtener como sea y al costo que sea. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ¿por qué ser necios en seguir haciendo los mismos cultivos si tenemos otras posibilidades y que pueden ser benéficas precisamente tanto desde el punto de vista económico como de ahorro de energía, buena gestión de ese recurso y obviamente que haya para todas las actividades en general y no únicamente para algunas? ¿Por qué? Porque la agricultura, aunque no lo creamos, es por rodado hoy en día y prácticamente del 100% de esa agua aprovechamos el 20 y el 80 se va. desperdicia. Wow. Agustín Vargas es ingeniero y nos dice, los panelistas no están tocando temas importantes como las posibles soluciones que se podrían presentar. Esto es por influencia política. Pues llegamos a las conclusiones y es un buen momento para, las conclusiones son esos, ¿no? Posibles soluciones. ¿Están de acuerdo? ¿Quién quiere iniciar? Doctor Manuel Las Montenegro. posibles soluciones es de lo que insistimos cuando arrancamos el programa, falta de planeación, o sea, tener una planeación con una mentalidad de sustentabilidad. O sea, planear la ciudad en función de sus propios recursos y las regiones en función de sus recursos. Ok. Que las regiones sean sustentables, que no dependan de las demás regiones. Muy bien. En el caso del agua, por ejemplo, nosotros podemos poner ejemplos bastantes de que la ciudad agota sus propios recursos hídricos y tiene que jalarlos de otras regiones. Sí. Entonces, ¿hasta dónde es válido eso, no? Porque lo que esto va a hacer es implicar quitarle recursos a otra región para suministrar a lo que ya los agotó. Ahorita hay un proyecto, por ejemplo, para Monterrey llevar agua desde el Pánuco. Estamos hablando más de 400 ¿Cuánto? kilómetros. Wow. O sea, bueno, ¿por qué no mejor poner una ciudad más cerca donde está el agua? Decía un colega, llevar los hombres al agua, ¿no? Claro está que las civilizaciones crecieron en función del ríos. agua, de los lagos, del río. O sea, pero esto ha seguido creciendo y la fuente ya se agotó. Guadalajara se fundó por el río San Juan de Dios de Atemajac, el valle de Atemajac, y los pozos y todo lo que hay, pero hay que sacar de Chapala, del Calderón, de acá, o sea, va a ser el cuento de nunca acabar. Muchas ¿sí? gracias. Además, insisto, Guadalajara tiene un buen temporal de lluvias. Podría también hacer un manejo integral de esas lluvias. Claro. Muchas ¿sí? gracias. Entonces yo creo que lo que se requiere, insisto, planeación. Muchas gracias, doctor Manuel Montenegro. Por favor, doctor Hermes, una conclusión brevemente. Bueno, Todas las básicamente, soluciones. pues la conclusión es que tenemos que insistir en la educación primero, en la formación de una cultura de aprovechamiento del agua de manera racional, de todos los sectores, tanto la agricultura, la ganadería, el turismo, la industria y el consumo de las personas en las grandes poblaciones. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía el doctor, pues nos vamos a acabar el recurso y obviamente tenemos que disponer de recursos de otra región, como está sucediendo en un claro ejemplo que tenemos en el estado de Jalisco, de una presa que se está construyendo y que obviamente esa agua va a parar a otro estado que no es
en donde se está construyendo la famosa presa, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que insistir con la autoridad y con la población para que tengamos un manejo mucho más integral y una gestión adecuada de este recurso. Muchas gracias, doctor Hermes. Por favor, doctor Ángel Melón. Muy rápidamente, casi parecido a lo que él decía, yo creo que desde las escuelas, desde los niños, los adolescentes, crearle la cultura del agua en todos los sentidos. Como decía el profesor, él es profesor de hidrología, él da a sus alumnos, les abre la conciencia en que eso debe hacerse y debemos hacerlo desde la base, desde que son niños hasta que terminan todos sus cursos escolares, que se enfoquen en que el agua es una cosa preciosa, el agua la necesitamos, la vamos a seguir necesitando y tenemos que trabajar en función de ella. Y también crearle la conciencia a los políticos que es súper necesario que las políticas públicas se enfoquen en este sentido. Ok, muchas gracias, doctor Ángel. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Estación Central. Gracias, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Gracias por habernos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también, doctor Manuel Montenegro Fragoso, experto en cultura del agua y energía hidráulica y académico investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Gracias, doctor. Gracias por invitarme. Gracias también al doctor Ángel Meulener Peña, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Gracias Doctor, por la invitación. Muchas Al gracias. contrario, con mucho gusto. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde en Estación Central para continuar hablando del temporal de lluvias en Jalisco. Mañana toca el turno a asociaciones de jóvenes, así que será importante también conocer sus puntos de vista. Lo esperamos 5 de la tarde a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.